Shalom, bendiciones a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que se conectan, a cada uno de los que se conectarán después más adelante a ver esta grabación. Estamos contentos de que esté con nosotros nuevamente en este su espacio de estudio donde estamos entendiendo un poquito la Torah de nuestro rey, los mandamientos, las leyes alrededor de los mandamientos y hemos estado aprendiendo muchas cosas interesantes a través de el Mishneh Torah de Ramban. Hace 3 semanas empezamos a hablar acerca de las leyes alrededor del templo. La semana pasada hablamos acerca de las ofrendas. Y de verdad que entre más aprendemos, entre más estudiamos, más aprendemos. La semana pasada aprendimos la diferencia de lo que eran los animales en cuanto a las ofrendas, cuáles eran hombres, cuáles eran machos, cuáles eran hembras, la edad, cuánto tiempo tenía que tener un animal para que se fuera considerado cordero, cuánto era para carnero, a lo mismo para la novillo, vaca, becerro, toro y todas estas cositas que a veces leemos en la Biblia y es tan fácil detectar. Cuando nosotros entendemos estas cosas, podemos ver el libro de Levíticos, podemos ver el libro de Deuteronomio, podemos ver aún los evangelios, por ejemplo, el libro de Hechos, cuando dice que Pablo iba a pagar su voto y que traía las ofrendas, a través de las ofrendas, podemos darnos cuenta de qué tipo de animales. Cuando habla el libro de los Hebreos, por ejemplo, que dice que los animales eran quemados fuera del campamento. Entonces, quiere decir que si está relacionando a Yeshua con los animales que eran quemados fuera del campamento, hay una ofrenda específica, no todas. Y eso lo vimos hace 8 días también. Se me olvidó mencionar esto en el libro de Hebreos, cuando dice la sangre y la carne de los animales que es quemada fuera del campamento. Y vimos que la semana pasada que la ofrenda jatá por la culpa comunal del príncipe, del rey, del sumo sacerdote, especialmente la de Yom Kippur, el becerro que él mataba, no era quemado en el altar, ni tampoco el macho cabrío, del cual la sangre entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Dice que ellos tomaban el becerro, tomaban el macho cabrío y lo sacaban y lo quemaban fuera del campamento. La novilla roja, o la vaca roja, perdón, la vaca roja era quemada fuera del campamento. Entonces, cuando queremos relacionar la ofrenda con la ofrenda de Yeshua o la tipología de la ofrenda de Yeshua, podemos tener un mejor entendimiento a lo que el escritor de Hebreos dice y está comparando lo que es la ofrenda de Yeshua con los animales que se quemaban fuera del campamento. Eso quiere decir que la ofrenda holocausto, la ofrenda olá, la ofrenda shelamí, la ofrenda de paz, estas ofrendas que se quemaban dentro, yo de alguna manera Yeshua no las está representando, porque él está representando esa ofrenda que sí se quemaba, pero fuera del campamento. Por eso él muere fuera del campamento. Su cuerpo no entra en la ciudad, su cuerpo siempre está fuera de la ciudad. Y eso es algo interesante que aprendemos cuando vamos viendo este tipo de ofrendas. Ahora leemos lo que se conoce como el Nuevo Testamento y podemos decir, mira, esta ofrenda significa esto significa esto quiere decir esto. Y ahora tenemos un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, porque estamos entendiendo los diferentes tipos de ofrendas. Y ese es el enfoque. El enfoque no es que nos metamos tanto en lo que es a la halajá, a la Torah. Mira, ustedes estudian eso. ¿Para qué? Si nosotros queremos ver reflejado a Mashiach, queremos ver al Mesías. Bueno, es que haciendo esto, ahora podemos ver reflejado y no lo ponemos en un lugar donde no debe de ir, sino lo ponemos en el lugar que corresponde. Y cuando nosotros de repente tenemos una plática con algún judío, el judío inmediatamente va a decir, no, es que Jesús no puede ser la ofrenda por el pecado, porque Dios no permitió ofrendas por el pecado. Y la gente se desarma inmediatamente, ya no sabe qué decir, no sabe cómo contestar y muchas veces cuando la persona escucha este tipo de argumentos, le endulzan el oído que llega al punto en que estas personas que comenzaron bien terminan en el judaísmo, terminan negando al Mesías porque el Mesías no cumplió, porque el Mesías no cumplió todos los requisitos y porque todo lo que le dicen y entonces la gente termina ahí. Pero cuando tenemos un buen argumento de decir, no, no, espérate, es que él no fue una ofrenda. Él no fue un sacrificio, sino que aún el escritor de Hebreos dice esto y esto y esto, porque había animales que se quemaban fuera y había animales que... Entonces nuestros argumentos son mejores, nuestros argumentos son un poquito más agradables a los oídos de nuestro hermano que de repente se cierra porque no, 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 ustedes, eso es idolatría, esto es esto, pero de repente dice, oye, ese punto está interesante.
Y así como hacemos un mejor trabajo. ¿Cómo? Entendiendo y viendo al Mesías en lo que mucha gente está descartando porque cree que no hay nada ahí. Pero hoy vamos a continuar. Ya le di mucho por introducción. Vamos a continuar con el capítulo 3 del Mishneh Torah. Estamos hablando del capítulo 3 de las leyes, leyes del altar, leyes de los animales que se presentaban en el altar. Dice capítulo 3, si dos personas quieren presentar una ofrenda shalamín u olá, ¿cuál es? ¿La ofrenda de paz o la ofrenda de holocausto? Si quieren presentarla, ups, se fue para atrás, no sé por qué. Dice, si dos personas quieren presentar una ofrenda shalamín u olá en sociedad, pueden hacerlo, ya sea a modo de promesa o donación. Incluso un ave puede presentarse en sociedad. Eso quiere decir que ellos podían ponerse de acuerdo y decir, mira, vamos a llevar al templo, vamos a llevar un animal. Tú pagas la mitad de lo que es el cordero o el ave y yo pago la otra mitad y la llevamos. Se podían juntar, podían hacer una sociedad. No solamente una sola persona, pero es la ofrenda Shelamín u Olá, la ofrenda Shelamín de paz y la ofrenda Olá que se quemaba toda, esa no se comía, se quemaba toda completa. Por eso es importante estudiar cada paso. Entonces dice, lo podían hacer. Tanto hombres como mujeres o esclavos pueden ofrecer cualquier ofrenda, pero respecto a los no judíos, solo se les recibe ofrendas olá, como expone, y de la mano de un no judío no ofrendes este tipo de animales como alimento, ofrenda a Hashem, que es los demás tipos de ofrenda. Esto lo dice Levítico 22-25. Incluso se le acepta a un no judío una ofrenda olá de ave, aunque sea idólatra, aunque el judío sea idólatra. Vamos a leer, ¿dónde está? Levítico 22-25. Aquí está Levítico 22-25. Dice, está hablando de las ofrendas y dice aquí, ni de mano de extranjeros. Ahora la palabra extranjero es nekar. Es interesante que no dice goyim, no dice, sino dice nekar. Ni de mano de extranjeros tomarás esos animales para ofrecerlos como el pan, el lejem, el alimento de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptará. No se podía aceptar solamente la ofrenda olá. Y si nosotros vamos a esta versión que es la Biblia de las Américas, vamos a ver qué dice aquí. Ulo takribu miyad benekar. Ve que dice benekar, un extranjero. No está hablando de un gentil como nosotros conocemos. La palabra extranjero dice toda persona que no siendo israelita perteneciere a las naciones. Un gentil que proviene del latín gentilis, de gens, nación. De ahí viene el que es de nación, que proviene de nación, estando sometida a autoridades y a otra religión que la de Israel. Recibe de una manera el nombre de extranjero. Las siguientes naciones, los madianitas, los egipcios, por ejemplo, Éxodo 2:22, los jebuseos, jueces 19:12, los filisteos, segunda de Samuel 15:19, los moabitas, amonitas, sidonios, eteos, primera de Reyes 11:1. No quedaban contados entre los extranjeros. Fíjese interesante porque lo que era egipcio, jebuseo, filiseo, moabita, monita, sidonio, eteo, no quedaban como extranjeros. Todas las demás naciones sí. ¿Por qué? Porque había una historia con estos pueblos, había una historia con los madianitas, había una historia con los egipcios, había una historia con el jebuseo, el filisteo, los moabitas, amonitas, que estaban cortados. Pero Ruth cambia la historia era una moabita. Los eteos, dice los esclavos comprados por dinero, ni los prisioneros de guerra, estos estaban en poder de su dueño y sometidos a las leyes israelitas. Son los esclavos, los que habían sido comprados. Los prisioneros de guerra que ahora vivían en medio de Israel ya no eran extranjeros, sino que ellos estaban sometidos a las leyes israelitas, por lo tanto eran considerados como parte del pueblo. Después si vemos aquí circuncisión extranjero. Extranjero, esto es nuevo diccionario de la Biblia. Se traduce con estas palabras varios términos que se refieren a extranjero. Déjenme lo abro mejor para estar.
Se traduce con esta palabra varios términos que se refieren a extranjero en distintas situaciones. Uno, era el extranjero que habitaba entre los hijos de Israel con residencia permanente. Otro era el que venía de paso por razones comerciales o de otra índole. También los extranjeros que no querían ser parte de la congregación de Israel o pertenecían a otras naciones. Dios dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este principio general permea toda la legislación que Dios dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Iban muchos extranjeros con ellos, como Bitia, la hija del faraón. Primera de Crónicas 4:18. Ahí viene. De hecho está en la Biblia. Es una buena pregunta para el quiz. Primera de Crónicas 4:18 dice, su mujer Jehudaya dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Meret. ¿Ve? Primera de Crónicas nos está dando una genealogía y nos presenta que le da nombre a la hija de Faraón y se llama Bitia. No solo la tradición, porque a veces no, los rabinos inventaron esto. Bueno, Primera de Crónicas nos está dando una cronología y ahí clarito dice, los hijos de Bitia, hija de Faraón. ¿Ok? Entonces, Caleb era miembro de una tribu no israelita, que eran los ceneseos. Ceneseos, descendientes de Cenaz. Los ceneseos provienen de Saúl. Caleb, príncipe de Judá, realmente era ceneseo, pero su tribu se había identificado de tal manera con la de Judá que llegó a ser líder de esta. Otra pregunta para el cuestionario, para el quiz. ¿De qué tribu era? ¿De dónde venía Josué? ¿De dónde venía Caleb, el príncipe de Judá? Me están saliendo muchas ideas por aquí, pero vamos a seguir. Déjenme regresar por acá, donde estábamos. Entonces, en el estudio de la palabra, vemos que se traduce como extranjero, desconocido, forastero, viajero, gentuza, hijos extranjeros, hablar una lengua extraña. También se traduce como bastardo en algunos pasajes. No son muchos, pero solo uno. Habitará en Asdod un extranjero. Pero este es un bastardo, la palabra bastardo, mamzer. Y la mayor parte es extranjero, que es ger. Aquí viene la palabra ger. Por eso cuando las personas le preguntan, ¿tú qué eres? Especialmente el pueblo de Judá. A mí me llegan a preguntar y me dicen, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Eres un ger? Y yo le digo, no, no soy ger. Yo soy un ger toshab, un justo de las naciones. Oh, ok, un ger toshab, ok. Se acaba el problema. No les digo que soy judío porque entonces me van a pedir la genealogía. ¿Quién es tu mamá y de dónde vienes? Y que no tengo. Entonces no les digo que soy ger porque van a decir, no, entonces eres de todavía pagano y todo. No, soy un ger toshab. O sea, ger toshab quiere decir soy un justo de las naciones, he abrazado el pacto de Abraham, sigo los mandamientos, me esfuerzo lo mejor que puedo y se acaba el problema. Oh, ok, good. Ger toshab, sigue adelante. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces, regresamos por aquí. Pero ya vimos que dice, no ofrendes este tipo de animales como alimento de la mano de un extranjero. Incluso se le acepta a un extranjero una ofrenda olá de ave, aunque sea idólatra. Ponga atención a lo que estamos leyendo, porque ahorita va a haber algo interesante. Pero no se les acepta, ofrenda olá es shelamim, ¿ok? Ofrenda olá es holocausto, la que se quemaba completa. Pero dice aquí, pero no se les acepta ofrendas shelamí, minjá, hatá, ni asham. O sea, no se les aceptaba ofrendas por los pecados, por las transgresiones, ¿ve? Shelamim, minjá, hatá, ni asham. Eso quiere decir que de las 5 ofrendas que habla Levítico, de las 5 ofrendas que hablaba Levítico, solo pues el extranjero, el ger, solo podía presentar una ofrenda y esa era olá, el holocausto, la que se iba a quemar completamente en el altar. De ahí no podía presentar una ofrenda por shelamim, no podía presentar una ofrenda por minjá, no podía presentar una ofrenda hatá, ni una ofrenda asham. No podía. Porque Levítico 22-25 dice, no aceptes de la mano del extranjero el alimento. Y el alimento era no solo lo que se quemaba en el altar, sino alimento era todo lo que Adonai no comía, pero sus representantes, los sacerdotes,
sí comían, por lo tanto, ese era el alimento de Adonai en el cual ellos participaban también. Y la ofrenda Shelamim, Hatá, Asham y Minja, parte de ella era comida por los sacerdotes, entonces, por los Kohanim. Entonces, el padre dice, no, si quieren ofrendar los gentiles o los extranjeros, los ger, que traigan una ofrenda olá, solamente. Imagínense. Y a veces las personas no quieren entrar completamente al convenio para ser hijos de Abraham, para decir yo soy parte del convenio, yo soy Israel, yo me he injertado, yo ya no soy un ger, yo soy Israel. Y ahora tú puedas presentar las ofrendas. Pero, ¿ok? Asimismo las ofrendas olá, que no provienen por promesa o donación, no se les acepta a los extranjeros, a los no judíos, como la ofrenda olá de una parturienta, u otras olá que no provienen ni por promesa ni por donación. Son solamente las que venían por un voto, una promesa. Pero si una mujer daba luz, esta persona no podía venir y traer una ofrenda olá. Puede ser que se presentaban dos ofrendas con la mujer, una ofrenda olá, holocausto, y una ofrenda a hatá, por la transgresión, por la purificación. ¿Okay? No podía presentar esta, solamente era la olá, pero no era por ninguna promesa ni por ninguna de estas cosas. Si uno judío presenta una ofrenda shelamim, se la ofrenda como olá, ya que la intención del no judío es ofrendar al cielo. Si promete ofrendar el animal como shelamí y se lo da a un israelita para que sirva como expiación para el israelita, los israelitas lo comen como una ofrenda shelamín de cualquier Israel. Asimismo, si se lo da a un Cohen, el Cohen lo come. Entonces él decía, okay, yo quiero presentar una ofrenda shelamín, pero como yo no la puedo, mira, te la doy y tú preséntala. Y el israelita venía con la ofrenda, como ya había pasado de manos, ahora era del israelita, el israelita podía venir, presentarla y comer parte de la carne. O de repente el ger se encontraba a un Cohen y le decía, mira, quiero presentar esta ofrenda shelamín, te la doy. El Cohen venía, la presentaba y comía su parte y no había problema porque ya no la presentaba en nombre de él, sino la presentaba como si fuera la ofrenda de él, pero no podía presentarla en nombre. El israelita no podía venir y decir, presento esta ofrenda en nombre de, porque no podía hacerlo. ¿Okay? Ahora, fíjese, lo interesante aquí es el 4. Un Israel que es hereje respecto de la idolatría o que profana el Shabbat públicamente, no se le acepta ninguna ofrenda en absoluto. Incluso la olá que se le acepta a un no judío, no se le acepta a él, como expone, cuando alguien de ustedes ofrende, por tradición oral aprendieron de ustedes y no todos ustedes, lo que excluye al apóstata. Qué interesante que el Mishneh Torah nos está diciendo, bueno, un no judío puede venir y presentar su ofrenda. Hola. Una persona del pacto que ha transgredido el Shabbat, que ha profanado el Shabbat públicamente, o que ha ido a la idolatría, aunque se arrepienta, no puede venir y presentar sus ofrendas porque profanó el Shabbat, porque fue idólatra. Eso es fuerte. Entonces, imagínate que tú ser parte del pueblo, cometiste idolatría, profanaste el Shabbat, y ahora tú sabes que tú no puedes presentar una ofrenda, pero de repente ves a alguien de las naciones que viene y le acepta la ofrenda y tú dices, bueno, no, tú pecaste, tú fallaste, pero Dios tiene misericordia y aún le permite al que no es parte del convenio venir, presentar ofrenda, pero a ti ya no. Por eso lo puse hasta en rojo aquí. Un israelita que es hereje respecto de la idolatría, ha cometido idolatría, o que profana el Shabbat públicamente, no se le acepta ninguna ofrenda en absoluto, nada, nada, cero. Incluso la olá que se le acepta a un no judío, no se le acepta a él. Perdió la oportunidad de ofrendar en el altar por andar de idólatra. Si uno es hereje respecto de una transgresión y es conocido y sabido que la hace y ya se acostumbró a ella, ya sea que lo hace para enojar a Hashem como para obtener provecho, no se le acepta una ofrenda respecto de esa transgresión. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, si suele comer cebo, ya sea para enojar o como para obtener provecho, e inadvertidamente come cebo y presenta una ofrenda hatá, no se le acepta. Los no judíos, los ger,
No acompañan sus ofrendas olá con libaciones, como expone. Todo nativo israelita deberá seguir ese procedimiento. Números 15-13. Pero sus libaciones se presentan de los fondos comunitarios, como expone, de acuerdo al número de animales que ofrende, deberá ser tantas libaciones. No requiere que semijá, que el dueño se apoye sobre el animal, porque ello solo es requerido para los israelitas, hombres y no mujeres. Todas las ofrendas de animales que presenta un individuo, ya sea obligatorio como optativa, se debe apoyar sobre el animal mientras está vivo, excepto en el caso del animal primogénito, el animal del diezmo y el pesaj, como expone, y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Por tradición oral aprendieron que esto alude a cualquier ofrenda, excepto el pesaj, primogénito y el diezmo. Y aquí vemos claramente que habíamos aprendido en el sistema de creencia tradicional que cuando uno ponía las manos sobre el animal era confesión de los pecados. Y no necesariamente, porque una ofrenda shalamín, una ofrenda de agradecimiento, ¿qué pecados había? Así es que no era cuando uno le ponía las manos al animal, no era confesando los pecados. Aunque eso solamente pasaba cuando en Yom Kippur el sumo sacerdote ponía las manos y confesaba los pecados de toda la nación sobre el macho cabrío. Eso pasaba en Yom Kippur con el macho cabrío. La demás parte del tiempo, cuando el israelita venía y ponía las manos, era un acto de semijá, imposición de manos que decía, este animal me pertenece, ahora pongo mis manos y transfiero mi pertenencia a Hashem. Ahora es de él. Por eso el dueño tenía que poner las manos, apoyarla. Pero el diezmo que lo comía el sacerdote, el primogénito que era del sacerdote y el Pesach que lo tenían que comer ellos, no necesitaba la semijá porque eran ofrendas totalmente aparte. El ave no requiere semijá, no requería imposición de manos. Asimismo, todas las monedas que por ley deben ir a las cajas de donaciones, que ya hemos explicado en las leyes de Shekalim, que todas deben usarse para ofrendas olá. El dueño de esas monedas no se apoya sobre esa ofrenda olá, ni presenta libaciones, sino que sus libaciones provienen de la comunidad, y si es un Cohen, su servicio y su cuero le pertenece a los Kohanim de la guardia semanal. ¿Por qué el Ger cuando venía no podía, no ofrecía libaciones? Libaciones el vino. ¿Por qué? Porque estos venían de los fondos comunitarios. Y como él era considerado como no como parte de la comunidad de Israel, se le aceptaba la ofrenda, pero no se le requería una libación, aunque en números dijera las ofrendas tenían que ser con libaciones. Había una excepción cuando un Ger traía su ofrenda, no se presentaban las libaciones porque entonces se tenía que tomar de los fondos comunitarios del pueblo para una ofrenda de alguien que no era pueblo. No sé si tenga sentido eso, pero así era la manera como funcionaba. Todos se apoyan sobre el animal, excepto los siguientes: el sordomudo, demente, el niño, el esclavo, la mujer, ciego y el no judío. Solo el dueño se apoya y no su emisario, como expone, y apoyará su mano, no la mano de su mujer, no la mano de su esclavo, ni la mano de su emisario, sino el dueño. Si 5 personas presentan un sacrificio, todos se apoyan sobre el animal, uno tras otro, pero no todos juntos. Si una persona falleció dejando su ofrenda olá o shelamín, su heredero lo presenta, se apoya y presenta sus libaciones. No hay semijá en las ofrendas comunitarias, semijá en posición de manos, en las ofrendas comunitarias, excepto dos: el chivo enviado a Sacel y el novillo por el olvido de una ley, en cuyos casos 3 miembros del Sanedrín se apoyan. Esto es una ley aprendida de boca de Moshe Rabeno, que las ofrendas comunitarias solo en 2 casos se requiere semijá. Ahora aprendimos un punto importante. Cada que usted vea que hay una ofrenda comunitaria, ya sabemos cuando está el templo, no se le impone manos, a menos de que sea el chivo por Azazel, el cual yo le dije que el sumo sacerdote ponía las manos, confesaba los pecados de toda la nación y entonces lo llevaban. Y el novillo por el olvido, que traía el Sanedrín, tenía que traer un novillo, le imponía las manos 3 miembros del Sanedrín, lo sacrificaban y entonces este novillo era quemado fuera. Oiga bien, este era el novillo por el olvido de una ley. Yeshua dice que cargó
en el madero cargó los decretos que eran en nuestra contra, Colosenses, en nuestra contra por haber transgredido la ley. Eso quiere decir que por olvidar la ley tenía que morir un novillo. Su sangre, no, su sangre, su carne tenía que ser quemada fuera. Para que vaya relacionando cuando decimos, no, pero es que Yeshua se relaciona con esto, Yeshua se relaciona con... Podemos hacer un mejor trabajo cuando podemos decir, mira, había un novillo que se traía por el olvido de una ley. Cuando se olvidaba la ley no se hacía, entonces el Sanedrín como grupo venía, comunidad venía, traían un novillo, lo sacrificaban, su carne era quemada fuera. Tú puedes ver este paralelismo con Yeshua. Nosotros olvidamos la ley, la transgredimos, pero Colosenses, Pablo dice que él llevó las enemistades y él clavó en el madero los decretos que estaban en nuestra contra por haber transgredido la ley. Esto se identifica a lo que Yeshua, a lo que Yeshua hizo y hacemos un mejor trabajo. Solo le estoy dando una que otra notita para que usted vea. 12. En el lugar donde se hace semijá, se hace shejitá. Y enseguida, luego de la semijá, se hace la shejitá. Y si se hace la shejitá en otro lugar, o si se demoró la shejitá, es válido. La semijá es un agregado al precepto. Por ello, si no se le hace igualmente, espía y no obstaculiza. A pesar de esto, se le considera como que no fue espiado. Es decir, no cumplió el precepto de la mejor manera. Por eso, nosotros hemos estado viendo que no solamente el área del templo había el lugar donde se sacrificaban los animales, sino del lado norte había un área grande y del lado del sur había otra área grande también donde se presentaban estas ofrendas, porque el espacio para las ofrendas comunitarias era tan pequeño ahí frente al altar, que había otros lugares donde también se podían sacrificar, se les hacía semijá, la imposición de manos, y entonces tenía que haber lugares especiales. Los nuevos modelos del templo que están saliendo en Hatikva de Joseph Good, vamos a poder mejor ver estas áreas, y cuando me llegue mi modelo se lo voy a poder presentar y le voy a poder decir, mire, esta área del norte es donde se ha descubierto que era el lugar de la matanza, donde venían, imponían manos, le hacían el corte, traían la sangre, tomaban la sangre y de ahí tenían que llevarla al altar para que el sacrificio fuera válido. Pero ya esperemos que para la próxima semana pueda tener el modelo del templo y podamos entonces ver todo esto que le estoy diciendo. La aplicación del templo no lo tiene, no se la puedo mostrar porque no tiene esa área. Hay que hacerle unas actualizaciones, se está trabajando en ello, se está esperando contar con el dinero, con las finanzas para poder hacer todas las actualizaciones de todos los últimos descubrimientos que se han hecho, y créame, no es nada económico toda esa actualización, pero una vez que se logre, vamos a poder ver un modelo como más acorde a lo que la Biblia está hablando. Pero el modelo físico que se están imprimiendo en la impresora 3D, ese sí vamos a poderlo verlo. Y ya por lo que sé, creo que esta semana me llega mi modelo. Así es que la próxima semana se lo muestro. Vamos a seguir leyendo por aquí. 14. ¿Y cómo se apoya? Si la ofrenda es de santidad mayor, acuérdese, hablamos de tipo de ofrendas la semana pasada, las que tienen mayor santidad, las que tienen menor santidad. ¿Cuáles son las de menor santidad? Un ejemplo, Pesach, que se comía dentro de las murallas de Jerusalén. Pero las ofrendas de mayor santidad son las ofrendas que solamente los Kohanim podían comer en los edificios del templo, no podían salir del templo. Esas eran las ofrendas de mayor santidad. Por eso las podemos identificar. Mayor santidad únicamente se comen dentro del templo por los Kohanim. A menor santidad se comen dentro de las murallas de Jerusalén y el pueblo las come. Entonces dice, aquí es donde vemos, dice aquí, si la ofrenda es de santidad mayor, la ubica en el norte, con el rostro hacia el oeste, y la persona se ubica en el este, con su rostro hacia el oeste, y coloca sus dos manos entre los cuernos, y recita la confesión correspondiente para una ofrenda hatá, hasham, y si es una ofrenda olá, confiesa la transgresión del precepto positivo y la transgresión del precepto negativo, que lleva un precepto positivo correctivo. Entonces, fíjese, dice, se ubica en el norte,
con el rostro hacia el oeste. La persona se ubica en el este, con su rostro hacia el oeste. Eso quiere decir que la ofrenda la ubica en el norte, con el rostro hacia el oeste. Eso quiere decir que el animalito estaba en una posición más o menos así, pero la cabecita del animal tenía que estar hacia allá. El cuerpo y la cabeza hacia allá. ¿Por qué? Porque hacia allá, hacia el oeste, estaba el velo y detrás del velo estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. La persona tenía que pararse en el este para poner sus manos. Inmediatamente la vista de él o el cuerpo entero de él estaba viendo hacia el oeste, hacia la entrada del lugar santo, lugar santísimo. Por eso ponían al animalito allá en el norte, pero la persona se ponía las manos e inmediatamente estaba el lugar santo, lugar santísimo. Estaba delante de la presencia de Adonai confesando las faltas. ¿Y cuáles eran? Bueno, transgredí un precepto positivo, transgredí un precepto negativo. Y eso llevaba eso llevaba a un precepto positivo correctivo. Se corregía a través de la ofrenda. Lo que transgredí, ahora a través de esta ofrenda pido perdón y estoy corrigiendo el error. ¿Cómo se confiesa? Dice, esto era lo que decía, pequé, transgredí, cometí iniquidad e hice tal y cual cosa y he vuelto en teshuva ante ti y esta es mi expiación. Eso era lo que decía. Pequé, transgredí, cometí iniquidad e hice tal y cual cosa y he vuelto en Teshuvah hacia ti, ante ti y esta es mi expresión. Por cada cosa que ellos hacían tenían que decir específicamente el pecado. Pequé por esto y esto y esto. No se lo confesaban a nadie, pero cuando ellos ponían la mano en el animalito, pequé, hice tal cosa. Qué diferente, porque a nosotros nos enseñaron, ven, pasa a un altar y confiesa, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Cuáles? De todos mis pecados. Y a veces no tomábamos la responsabilidad. Muchas veces no tomamos la responsabilidad porque no hablamos verbalmente. Hice esto y esto y esto. Me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Por esto y esto y esto. ¿Sabe que eso crea conciencia? Muchas veces eso crea conciencia porque cuando tú dices, hice esto que no tenía que haber hecho, pero estás hablándolo, tú dices, oye, como que crea una conciencia en ti, pero sí, me arrepiento de mis pecados. Es como muy genérico, como que, ok, sí, ya el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, pero nunca hablamos, nunca se habla, nunca se especifica, nunca se dice, hice esto y esto y esto, perdóname, Señor. Y ojo, no es necesario que los confieses a un hombre, no es necesario que te pares frente a un hombre que le digas, mire, hermano, mire, hice esto y esto y esto. No. Pero en tu tiempo con el Señor decirle honestamente, Padre, aunque tú conoces mi corazón, Padre, yo hice esto, hice esto, hice esto y hice esto. Pero no, nos enseñaban, ven, pasa al altar, Señor, me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados. Ya, quedábamos así como que, ok, ya. Nadie, el Señor sabe mi corazón, sí, pero tú también sabes tu corazón, pero hasta que tú no lo hables, tú no vas a entrar en esa convicción de, oye, de verdad tengo que arrepentirme porque lo que he hecho no ha sido nada bueno. Por eso David era bien inteligente y David decía, alma mía, ¿por qué te abates? Alaba a Adonai. Él hablaba a su alma y él decía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te colma. Él es el que te... Él hablaba a su alma como diciendo, alma, se daba ánimos a sí mismo. Y si eso sucede para darnos ánimo, también debe suceder para reprendernos, en decir, alma, no hemos sido tan buenos, cometimos esto, esto y esto y esto. Y a veces como ejercicio es bueno que en tu tiempo privado tú le digas, Señor, hice esto y esto y esto y esto. Pero cuando lo hacemos así como muy general, por todos mis pecados, ¿cuáles? Por todos, pero ¿cuáles? Todos, 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 todos. Señor, tú conoces mi corazón. Eso es lo más fácil con lo que salimos corriendo. El Señor conoce mi corazón. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya se terminó. Se acabó. No, la persona dice, tenía que venir. ¿Cómo se confesaba? Decía, pequé, transgredí, cometí iniquidad e hice tal y cual cosa y he vuelto en Teshuvah. Ahora me arrepiento y esta es mi expiación. Y entonces, si la ofrenda era de Shelamim, se apoya en cualquier lugar que deseen la Sará, que sea apto para la Shejitá,
Mi parecer es que no se confiesa por una ofrenda shelamín, pero se dice palabras de alabanza. ¿Por qué? Porque es una ofrenda shelamín, una ofrenda de paz. No hay nada que confesar, es una ofrenda de paz. Ahora, nosotros podemos acordarnos del Salmo de David, entrar por sus puertas con acción de gracias, con agradecimiento. No estaba diciendo entra por la iglesia, gloria a Dios, aleluya, bendito Padre. No, estaba hablando de cuando estaba el templo, entra con tu ofrenda shelamín, confiesa alabanzas, confiesa adoración. Esa es la alabanza. Con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracia? Una ofrenda shelamín. Con alabanzas. ¿Por qué? Porque cuando la presentes vas a tener que decir alabanzas. Pero nosotros bien bíblicos tomábamos el micrófono para empezar el servicio y la Biblia dice entrar por sus puertas con agradecimiento, agradece a Dios y bien motivacionales y servía. Pero este texto, cuando lo ponemos en contexto, nos damos cuenta de que era una actitud, era traer algo, pero confesar que estoy agradecido, alabanzas. ¿Y cuáles eran las alabanzas? Los salmos, salmos de agradecimiento. Seguimos leyendo. Que mucho aprendemos, ¿va? 4, capítulo 4. Todas las ofrendas solo se presentan de día, como expone el día que ordenó a los israelitas que llevaran sus ofrendas. Levítico 7:38. Es decir, de día y no de noche. Por ello, no se hace shejitá a los sacrificios, sino de día. Y no se salpica su sangre, sino en el día de la shejitá, como expone, en el día de su sacrificio. Levítico 7:16. Es decir, en el día del sacrificio se ofrenda. Cuando cae el sol, la sangre queda inválida. Por eso tenían un límite. Cuando se sacrificaba, se le hacía shejitá, el corte, al cordero de la tarde, 3 de la tarde, 2:30 en Pesa, que era más temprano. Era el último tiempo. Ya no se podía traer más ofrendas, no se podía matar más animales, porque ya cualquiera que lo hiciera, esa sangre quedaba inválida porque solo era de día. Los templos paganos de otras naciones traían sacrificios durante la noche, hacían sus servicios durante la noche. Dios dice, no, 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 mi templo funciona de día únicamente. Tú quieres ser agradecido, tú quieres venir en Teshuvá, hazlo en el tiempo, hazlo en el horario establecido. Si vienes fuera de ese tiempo, ya no hay nada, no se puede hacer nada. Déjenme leerle aquí. Dice, en todo caso se ofrendaron las partes de la ofrenda que la habilitan durante el día. Las otras partes pueden ofrendarse durante toda la noche. ¿Qué significa ello? Aquellos sacrificios cuya sangre se salpicó durante el día, se puede quemar sus órganos durante la noche, hasta el alba. Asimismo, los miembros de las ofrendas olá se los quema de noche hasta el alba. Para alejar a la persona de la transgresión, dijeron los sabios que solo se pueden quemar los órganos y miembros de los animales hasta la medianoche. Bueno, realmente, después de las 3 de la tarde, el fuego quedaba ardiendo y no se movía el fuego hasta el otro día, cuando se iba a empezar el servicio, que se arreglaba la pira del altar, se tomaban las partes del animal que no se habían quemado completamente, se ponían en la rampa, se arreglaba la leña, se volvía a encender el fuego y se volvían a poner las partes del animal que no se quemaron durante la noche. Pero realmente no había un tiempo de apagar el fuego tenía que arder continuamente. El Levítico dice que el fuego arda continuamente, así es que después de las 3 de la tarde, cuando ponían todas las piezas del animal, ese altar que quedaba ahí, la grasa y todo lo que caía en la leña, hacía que el fuego siguiera ardiendo durante toda la noche, desde las 3 de la tarde hasta el otro día, cuando a las 7, 8 de la mañana ellos empezaban a arreglar el altar, sacar las cenizas, empezaban a hacer todo el trabajo. O desde antes, porque vemos en la Mishnah que dice cuando al alba, cuando todavía ni salía el sol. Así es que era muy temprano cuando ellos empezaban a sacar las cenizas, empezaban a trabajar, pero nadie apagaba el altar. ¿Okay? Dice, a pesar de que está permitido quemar los órganos y miembros de los animales de noche, no se debe atrasar su quema conscientemente, sino que se debe intentar quemar todo durante el día. Es más preciado un precepto que se cumple en su momento, porque la quema de los órganos y miembros, a pesar que es apta durante la noche, relega al Shabbat en su momento y no se atrasa a la finalización del Shabbat. Todo aquello que solo se ofrenda de día, como el puñado de la harina, el olivano, el incienso y las ofrendas minjá que se queman, está permitido ofrecerlas cerca de la puesta del sol y se van consumiendo durante la noche como los miembros de la ofrenda olá.
Las libaciones que se presentan con el sacrificio no se presentan sino de día, como expone, y a sus libaciones y sus ofrendas Shelamín compara las libaciones a Shelamín. Así como la ofrenda Shelamín se ofrenda de día, también las libaciones de día. Pero las libaciones que se ofrendan independientemente se pueden consagrar de noche y ofrendarse de noche. Por ello, si uno le presenta libaciones independientes, las consagra y las ofrenda de noche. Y el alba, al alba las invalida como a los miembros de animales de ofrenda solar. Pero realmente esto no sucedía porque cuando se cerraba el templo, nadie podía traer ofrendas. Y había un tiempo específico cuando las puertas se cerraban, el altar no se volvía a tocar, lo que se quedó en el altar se quedó y ya no se hacía nada más. Así es que dice el 6. Todo el día es apto para la semijá. Apoyar las manos sobre el animal. Shejitá, melicá, quema, acercar, salpicar, mover, sacar el puñado y para la presentación de las ofrendas adicionales. Toda la noche es apta para quemar los órganos y miembros de los animales. Esta es la regla general. Aquello cuyo precepto es de día rige durante todo el día y aquello cuyo precepto es de noche es apto para toda la noche. A pesar de esto, los diligentes anticipan los preceptos. Por cierto, la oración Mariv, que es de noche, la última oración, que es ya cayendo el alba en el atardecer, se le adjudica que tiene su conexión con la quema de los órganos en el altar. Porque a veces decimos, bueno, Minja, Shaharit, es la ofrenda de la mañana. Minja es la ofrenda de las 3 de la tarde. Ok, Shaharit, Minja, pero y Mariv. La tercera oración, ¿de dónde viene? Esa fue inventada por los rabinos. Y sí, fue inventada. No fue añadida por la traducción, no inventada. Fue añadida por la tradición, acogida por el pueblo. El pueblo la optó, la implementaron en su diario vivir, pero la conectaron con la quema de los órganos en el altar. Así es que ahora tenemos Shaharit, el cordero de la mañana, Minjad, el cordero de la tarde, Mariv, la de la tarde, es la quema de los órganos y tiene una conexión con todo lo que se hacía en el templo. ¿Okay? Se me fue esa de inventaron, no inventaron, añadieron, porque si no luego van a decir, mira, ¿viste? Hasta él mismo dijo, la inventaron. 8. Todos los sacrificios que se recibió de su sangre en un recipiente menos de lo necesario para el salpicado, su sangre no queda santificada. Y se debe intentar recibir toda la sangre. ¿Cómo lo hace? Debe sostener los dos conductos, la tráquea y el esófago, en su mano y junto con la vena yugular, colocarlos dentro de un embudo y cortarlos a ambos o a su mayoría para que toda la sangre ingrese al embudo. Luego levanta el cuchillo para que la sangre no fluya de él, sino desde el cuello. Debe limpiar la sangre que está en el cuchillo con el borde exterior del embudo. Imagínense un animalito que tenía 8 días y tenía que haber suficiente sangre para el salpicado. ¿O cómo lo hacían? Tenían que poner al animalito con las venas, el embudo y hacerle el corte levantando el cuchillo para que la sangre cayera en el embudo y tuvieran suficiente, porque si no había suficiente sangre para salpicar en el altar, era como si la ofrenda no se hubiera consumado. Así es que era interesante. 10. La persona que realiza el servicio de todos los sacrificios debe tener en mente que sea en aras del sacrificio y en aras de sus dueños. En el momento del sacrificio, el momento de la recepción de la sangre, el momento en que se transporta la sangre y cuando se salpica sobre el altar como expone. Y la carne de su ofrenda de agradecimiento Shelamín, Levítico 7:15, es decir, que el sacrificio con los otros 4 servicios sea en aras de la ofrenda Shelamín. Y lo mismo se aplica a cualquier otra ofrenda. Y si hizo Shegitá e hizo los otros servicios sin tener nada de esto en mente y no pensó en absoluto sobre la ofrenda Olá o Shelamín, es aceptable y le sirve a los dueños. El sacerdote tenía que estar bien al consciente de lo que estaba haciendo. Es necesario que en el momento de la Shejitá se tenga en mente las siguientes 6 cosas. Cuando se le hacía el corte al animal, en aras del sacrificio, del que lo trajo, que el sacrificio es para Hashem, bendito es, que lo quemará en los fuegos, que la quema es solo a modo de aroma y que este aroma es agradable ante Hashem. Y si le hizo Shejitá sin pensar nada, es aceptable como hemos explicado. Y el que hace Shejitá, una ofrenda a Hatá y a Sham,
debe tener en mente la transgresión por la culpa por la cual la presenta. Capítulo 5. Ya hemos explicado que la shejitá de las santidades es apta para ajenos, para los que no eran kohanim, sacerdotes. Desde la recepción de la sangre en adelante es precepto del sacerdocio. Todos los sacrificios, la recepción de la sangre, se hacen en un recipiente servicial en la mano del Cohen, pero la ubicación de la shejitá y la ubicación de la recepción de la sangre no es igual en todos los casos. Lo tenemos que ver cuáles eran los tipos de ofrenda que se presentaban, porque se podían presentar en diferentes lugares, pero, a diferencia de que cualquiera podía hacer el corte, especialmente si se hacía en el lado norte o el lado sur, que no estaba dentro de la Sará, que podían hacer el corte. Cualquier persona podía hacer el corte del animal, podía dirigir al animal hacia el este y hacer el corte, pero no cualquier persona podía recibir la sangre. Tenía que tener un sacerdote, un Cohen, con él para que al momento de hacer el corte, el Cohen recibiera la sangre y este Cohen la llevara al altar y pudiera rociarla, salpicar el altar, dependiendo el tipo de ofrenda que fuera. Pero cualquiera podía hacer el corte. No cualquiera podía manipular la sangre. Por eso hoy en día cuando vemos que se acerca Pesaj y hay cualquier persona matando el cordero y manipulando sangre, eso es una transgresión que no se puede hacer. Porque cualquiera podía hacer un corte de un animal por una ofrenda, pero nadie, absolutamente nadie, más que los hijos de Aarón, los Kohanim, podían manipular la sangre. Nadie más. Dice, ¿cómo es ello? En el caso de los animales que corresponden a las santidades más sagradas, no se les hace shejitá ni se recibe su sangre, sino en el lado norte del altar. En todo el área cuyos límites expusimos al comienzo de este libro, y las santidades leves, su shejitá y su recepción de sangre puede ser en cualquier lugar de la Sará. Estas, las de mayor santidad en el lado norte, las otras pueden ser en cualquier lado. ¿Y de dónde se deriva que solo se hace shejitá a las santidades más sagradas en el lado norte? Porque respecto de la ofrenda olá está dicho, deberá sacrificarlo al costado norte del altar. Levítico 1:11. Y respecto de la ofrenda jatá está dicho, en el mismo lugar donde se degüella la ofrenda olá, será degollada la ofrenda jatá. Quiere decir que la ofrenda jatá es en el lado norte del altar. Y así como la ofrenda jatá es denominada santidad mayor, de mayor santidad, también la ofrenda olá es denominada igual. Y respecto de la ofrenda asham está dicho, Levítico 7:2, y las ofrendas shelamim comunitarias fueron comparadas a la ofrenda jatá, como expone, y deberán ofrecer un chivo como ofrenda jatá. Levítico 23:19. Por ello, son santidades de mayor santidad, como las ofrendas jatá, y se les hace shejitá en el área de su shejitá. El lugar de la shejitá es el mismo donde se recibe su sangre. ¿Y de dónde se aprende? ¿De dónde se aprende que a las santidades leves se les puede hacer shejitá en toda la Sará, incluso atrás del ejal? Porque está dicho, respecto a las ofrendas shelamín, y lo sacrificará en la abertura de la tienda del encuentro, Levítico 3:2, lo que habilita todas las direcciones, porque no especificó ninguna. Y lo mismo se aplica a las otras santidades leves. Y si se le hace shejitá en el ejal, es aceptable, pero si se le hace shejitá en el techo del ejal, en el techo de los edificios, es inválida, porque los techos no son aptos para la shejitá en absoluto, sino solo el suelo de la Azara. Eso quiere decir que todo alrededor del altar, alrededor todavía afuera, incluyendo el atrio de las mujeres, era el lugar de la Azara. Se podía hacer. Nuevamente, la próxima semana les presento el modelo, porque es interesante que lo veamos y ahí tiene los lugares y quiero llevarlo ahí. No le presento la aplicación del templo porque no los tiene. 6. En el caso de las ofrendas olá, asham y shelamí, tanto las de particulares como las comunitarias, su salpicado de sangre, oiga, ponga aquí porque dice aquí, su salpicado de sangre sobre el altar es igual en los tres casos, siempre. O sea, que siempre que era una ofrenda olá, asham y shelamín,
se salpicaba la sangre de igual manera. ¿Cómo se hacía? Cuando el Cohen toma la sangre en el embudo, salpica del mismo 2 veces, una sobre cada esquina del altar, de forma diagonal, de la mitad del altar hacia abajo, sobre la esquina nororiental y sudoccidental. E intenta, cuando salpica la sangre sobre las esquinas, que la sangre rodee las esquinas como una especie de letra gamma, de modo que la sangre de estos dos salpicados se encuentre sobre las 4 paredes del altar, porque está dicho respecto de las ofrendas Olá Shelami, alrededor, y lo mismo se aplica de la ofrenda Sham. El resto de la sangre que queda en el embudo se vierte sobre la base del lado sur. Lo quiere decir que nos da los lugares específicos donde se hacía salpicado. Y prácticamente el Cohen tenía que llegar al altar. Voy a usar este de altar. Tenía que llegar al altar. ¿Okay? Este era el altar. Se ponía del lado se me olvidó aquí. Dice nor. ¿Dónde está? Una cada esquina. Esquina nororiental y sudoccidental. Este es el altar. Aquí enfrente está el lugar santísimo. Estoy viendo hacia el lugar santo. Él se paraba en esta esquina de aquí, norte. Y tenía que salpicar, tenía que lanzar la sangre para que salpicara de este lado y de este lado. Que este lado era el oeste y este lado era el norte. Después caminaba y tenía que ir a este lado, que era el sur. Sur, y este era el oeste, suroeste. Y igual salpicaba la sangre, se paraba aquí, tiraba la sangre para que salpicara este lado y este lado. Y era con 2 salpicados, tenía que pasar los 4 lados. O sea, no salpicaba en cada lado, sino que lanzaba la sangre y salpico de este lado, salpico de este lado. Voy del otro lado y lanzo la sangre y salpico de este lado y salpico de este lado. Así era como lo hacía. ¿Okay? Esos eran para eso era para las ofrendas a Olá, holocausto, a Sham, por la culpa, y Shelamín, agradecimiento. Ahora fíjense aquí, en el caso de las ofrendas Hatá, que se come, estas son las que se comen, las otras no se comen. Su sangre requiere 2 salpicados sobre las 4 esquinas del altar exterior, desde la mitad del altar hacia arriba, porque está dicho sobre ellas, sobre las esquinas del altar. ¿Y cómo se hace? Cuando el Cohen toma la sangre en el embudo, lo lleva al lado del altar, sumerge su dedo índice derecho en la sangre, apoya su dedo mayor de un lado y el pulgar del otro, y unta descendiendo por el vértice de la esquina hasta que termina toda la sangre en su alrededor, y lo hace en cada esquina. Si no untó la sangre justo en el vértice, si la untó dentro del ama cerca del vértice, causa expiación. Y para cada esquina requiere sumergir su dedo nuevamente. Y cuando finaliza de untar sobre cada vértice, se limpia su dedo con el borde del embudo y sumerge nuevamente el dedo, porque la sangre que queda en el dedo es inválida para untar en otra esquina. De todas las ofrendas, solo la ofrenda Hatá requiere que se salpique sangre con su dedo, y porque está dicho sobre esta, y sumerge su dedo en la sangre. Debe haber suficiente sangre como para sumergir el dedo, y que no absorba con su dedo la sangre, pasándolo por las paredes del recipiente. ¿De qué lado comienza? Sube por la rampa, se dirige a su derecha, caminando por la plataforma que rodea el altar, y colocaba la sangre en el vértice sudoriental, luego en el segundo vértice que está al lado, que es el nororiental, luego en el tercer vértice que es el noroccidental, y luego en el cuarto que es el sudoccidental, y sobre la base de la esquina en la que finalizó vertía el resto de la sangre como expone, y el remanente la sangre la vierte sobre la base del altar de sacrificios, que es la base sur. Okay. Vamos a un ejercicio didáctico. Espero que esté cargada. Les voy a mostrar. Ya vimos que hay 2 tipos de salpicado. Ahora se está poniendo interesante la cosa, porque leemos en la Biblia, salpicará su sangre, pero no sabíamos cómo. Bueno, sí, ahora sí podemos saber cómo. Ok, déjenme ir por aquí. Vamos a empezar con estos. Ajá.
Ok, entonces estamos diciendo que esta es la parte del altar. Hasta aquí lo que le he explicado es, si ve cómo está este animalito. Tenía que estar a la inversa. El animal tenía que estar viendo hacia el altar, pero su cabeza viendo hacia el templo. Así como está parado, pero volteelo al revés. No hay un animalito aquí que esté, ah, como como este que está aquí, como este que está aquí, pero parado. Así como está viendo hacia el altar, pero su cabeza tenía que dirigirse hacia el lugar santo, hacia allá enfrente. Al lado norte, este es el lado norte. Eso quiere decir que las ofrendas que vimos que se tenían que sacrificar en el lado norte, todas las demás se podían sacrificar en cualquier parte. Los dos salpicados. El Cohen venía, se paraba en esta esquina y tenía que rociar la sangre debajo de la línea roja. Ahí está la línea roja en el altar y tenía que salpicar de ese lado y de ese lado con un solo movimiento. Tenía que salpicar. Después tenía que venir para acá. Tenía que pasar por aquí. Tenía que ponerse en el lado contrario, que es esta esquina. Me pongo bien en la esquina, ahí en esta esquina, y tenía que, debajo de la línea roja, tenía que salpicar para esta esquina y para esta esquina con un solo movimiento también. Y vertía la sangre aquí en el lado sur. La segunda ofrenda que acabamos de leer, las ofrendas Hatá, dice que él venía, subía por esta rampa, aquí en el vértice, llegaba a esta esquina primero, que era la sureste, metía su mano en el embudo y desde allá arriba traía la sangre hacia abajo. Después tenía que venir por aquí sin caerse. A ver si no me caigo. Y hacía el mismo movimiento. Se limpiaba el dedo para volverlo a meter en la sangre y iba desde arriba hasta abajo. Después, ya que pasó ahí, tenía que venir a la tercera esquina y también hacer el mismo movimiento. Espero no caerme, porque si me caigo, se va a romper un piecito el sacerdote. A untarlo hasta abajo y después venía para acá y terminaba aquí en esta otra esquinita. Terminaba. Untaba la sangre de ahí para abajo y después venía por aquí. Bajaba la rampa. Ya que bajaba la rampa, depositaba la sangre en el lado sur. Ahí. ¿Ok? Así es que eso es lo que hemos estado leyendo hasta ahorita. Es lo que hemos estado leyendo hasta ahorita, cómo se hacía, y para que vea que había diferente tipo de salpicado, dependiendo la ofrenda. Así era el salpicado. Interesante, ¿ok? Ahora dice aquí, todas las ofrendas hatá, que se quema su sangre, debe ser ingresada al ejal y se salpica ahí como está explicitado en la Torá. Y el remanente de la sangre se vierte sobre la base occidental del altar exterior, que se topa con el primero al salir del ejal. ¿En qué lugar del ejal se salpica su sangre? ¿Y cuánto se salpica? En el caso del novillo, acuérdense, solo había dos. En el caso del novillo, había dos. Se salpica su sangre en el caso del novillo y el chivo de Yom Kippur. La sangre de cada uno de ellos requiere 8 salpicaduras sobre las barras del Aarón HaKodesh y 8 sobre la cortina que separa entre el Kodesh y el Kodashim. Se mezcla la sangre del novillo y la del chivo y salpica de ellas 4 veces sobre las 4 esquinas del altar de oro que está en el Ejal, 7 veces en el centro de este altar. ¿Cómo se explican las leyes de servicio de Yom Kippur? Si no tuvo la intención apropiada en las salpicaduras interiores, igual son aceptables. En el caso de los novillos que se queman y los chivos que se queman, debe salpicar la sangre de cada uno de ellos 7 veces sobre la cortina que separa entre el Kodesh
y el Kodesh HaKodashim, y 4 veces sobre las 4 esquinas del altar de oro. Y todas las sangres colocadas sobre el altar de oro, cuando el Cohen que la salpica ingresa al Ejal, se para entre el altar y la menorá, teniendo el altar ante él, y coloca la sangre sobre las esquinas del altar, comenzando en la esquina nororiental, noroccidental, sudoccidental y sudoriental. El novillo del Cohen Gadol ungido, que se presenta por la transgresión de cualquier precepto. El Cohen ungido mismo recibe su sangre y la salpica dentro del ejal. Y si la recibe y la salpica un Cohen común, es aceptable. Los chivos que se presentan para espiar por idolatría, que son los chivos que se queman, no se explicitó en la Torá cómo se salpica su sangre, ni dónde, y por cuánto, que es una ofrenda jatá comunitaria, se le aplica la ley del novillo por ocultamiento de una ley, que es una ofrenda jatá comunitaria respecto a todo lo dicho, respecto del mismo sobre el salpicado de su sangre, la quema y respecto de la impurificación del que lo quema. Vamos nuevamente aquí, porque ahora nos está hablando de otro tipo de salpicado. So, no solamente eran los que le mencioné, sino sino que ahora, vamos a ir por aquí, ahora nos está diciendo que aparte de el salpicado en las esquinas de arriba y los dos salpicados, estaba la sangre del macho cabrío y del novillo, que se entraba, este es el ejal, la parte del, se paraba aquí, y este es el altar de oro, y dice que salpicaba el norte, que vendría siendo este lado primero, salpicaba el norte, estas dos esquinas, después salpicaba el sur, estas dos esquinas, salpicaba hacia la cortina, que es esta cortina, y cuando estaba el arca, y también cuando no estaba el arca, y en tiempos del segundo templo, que no estaba el arca, entraba y lo que hacía era que salpicaba aquí donde estaba el lugar del arca, salpicaba una vez hacia el cielo y 7 veces hacia el lugar donde estaba el arca. Si es que estos eran los lugares donde se salpicaba. Aquí donde estaba el arca, me voy a pasar por aquí, no debería, pero me pasé por ahí. La cortina, esa cortina y el altar, empezando por los lados norte, que son estos de la derecha, y luego el sur, los que están a la izquierda. ¿Okay? Entonces, quiere decir que el sacerdote tomaba la sangre para el altar, tomaba la sangre así, de esta manera, con el índice y con estos la limpiaba. ¿Okay? Era algo así más o menos. Y él tomaba la sangre y la untaba así. Se limpiaba los dedos, volvía a poner el dedo en el embudo, en el misrak, el embudo, la palabra en hebreo es misrak, contenedor de sangre, y volvía a meter el dedo una vez que llegaba a la otra esquina y nuevamente volvía a untar la sangre y se limpiaba con estos y volvía otra vez. Para el, para el altar y la cortina, se cree que era de la misma manera, pero él untaba y él no untaba, sino él salpicaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salía la cortina. 1, 2, 3, hacia la cortina. La cortina, acuérdese, según Josefo, se cambiaba cada determinado tiempo. O sea, ponían cortinas nuevas, no las lavaban, no las limpiaban, sino cada determinado tiempo. Ellos estaban constantemente tejiendo nuevas cortinas y ellos venían y cambiaban toda la cortina. ¿Cómo lo hacían? Un, este, un mecanismo bien interesante en cómo cambiaban las cortinas. Tal vez algún día hablemos de ello. Hoy no, pero tal vez algún día. Yo me vería por aquí para ir terminando. ¿Qué más nos falta por aquí?
Se queman los órganos de todos los sacrificios sobre el altar, luego de que primero se salpique la sangre. También en todos los sacrificios primero se desuella, luego se sacan los órganos y no se los suelta hasta que se salpique la sangre, excepto en el caso de las ofrendas jatá, que se queman, en cuyo caso no se los degüella en absoluto, como expone, su cuero y su carne. Resulta que primero se salpica, luego desuella, rasga, saca los órganos y los quema. Todas las pieles de los Kohanim de santidad mayor son para los Kohanim, ya sean todos los pieles de los animales de santidad mayor son para los Kohanim, ya sean ofrendas comunitarias como particulares. Como expone el cuero de la olá para el Cohen que lo sacrificó, pero las pieles de los animales de santidad leve es para los dueños. Las que se comían en Jerusalén era para el dueño. Y toda la olá que el altar no adquiere su carne, porque se invalidó la ofrenda, los Kohanim no adquieren su cuero, como expone la olá de una persona, es decir, que le sirvió a la persona. Cuando uno consagra su olá al mantenimiento del gran templo, y el que consagra sus bienes entre los que hay animales machos, cuya ley es que se ofrenden como olá, sus cueros no son para los Kohanim. Como expone, olá de una persona, lo que excluye a la olá del santuario. Más bien deben venderse los cueros y el dinero va para el mantenimiento del gran templo. Tanto en el caso de la ofrenda olá de un hombre, una mujer, un ger, un judío, como de un esclavo, los cueros son para los Kohanim. No dice hombre, sino para excluir al santuario. Ahí vamos a parar ahí. Ahora, ¿cómo se repartían los cueros? Si usted nos ha seguido, usted ha visto que había las 24 órdenes sacerdotales. Y estas órdenes venían y se dividían en casas paternas. Y cada día le tocaba a determinada casa. Los sacerdotes, los Kohanim que trabajaban en ese día, eran los que se quedaban con las pieles de las ofrendas que se daban en ese día. Al siguiente día venían otro grupo de esa misma orden y se llevaba las pieles de las ofrendas que se dieran en ese día. Y así constantemente hasta el día de Shabbat, cuando realmente no había ofrenda, sino que había la ofrenda Shaharit, la ofrenda Minjá y la ofrenda Musaf del mediodía, pero no se traían otro tipo de ofrendas. ¿Ok? Así es que espero que esta semana hayamos aprendido bastantes cosas interesantes. Creo que pudimos conectar varias cosas, pudimos ver varias cosas y me quedan varios capítulos de este tema en la cual vamos a estar viendo precepto positivo, realizar la ofrenda olá. Vamos a ver un poquito más acerca de cómo se hacían las ofrendas. Pero ahora usted ya sabe, ya tiene más entendimiento. Ahora que sigamos leyendo el libro de Números en esta parashá y en la siguiente y veamos los diferentes tipos de ofrendas que se traen, usted va a entender, ahora yo sé eso, ahora yo sé eso. Y ahora usted va a tener un poquito mayor de entendimiento. No se trata de que nos hagamos expertos en lo que es la ley, sino en poder entender la escritura, porque acuérdense, la escritura fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Y con las herramientas que estamos teniendo, ahora sí podemos entender un poquito mejor la escritura. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.